y son 3 días de trabajo continuo, de manera que no hablamos de hombres comunes y corrientes, no de superhombres, que van a resolver 80.000 por día, 333.000 por hora, 55.000 tachas por segundo. Evidentemente, las cifras no son la parte medular del conocimiento de los señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones ni de quienes los asesoran. Consecuentemente, yo creo que este aspecto de la posibilidad de que hayan embrollos o problemas de tramitación en el Jurado Nacional de Elecciones es simplemente la inexperiencia que tienen muchos de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que han estado al margen de los eventos políticos que han transcurrido en el Perú en los últimos 30 o 40 años. Porque jamás había una situación de este tipo y no es posible que se presente. Claro que ya hay una anomalía. El Jurado Nacional de Elecciones ha inscrito 29 partidos políticos. Manos Limpias, una asociación sin fines de lucro, ha denunciado que el Jurado Nacional de Elecciones no ha verificado si los partidos políticos inscritos han cumplido no solamente con tener las firmas de adherentes, no solamente con verificar si tienen locales en el número de provincias que señala la ley, no solamente no ha verificado si las actas de los supuestos comités provinciales tienen el número de afiliados que la ley dispone, no menos de 50. No ha verificado cosas que son elementales y por eso que hay 29 partidos políticos inscritos, partiendo del supuesto de que todos participan en las elecciones sin formar alianzas. Evidentemente las cifras pueden ser un tanto alarmantes, pero si pueden resolver los miembros del Jurado Nacional de Elecciones las tachas de los ciudadanos que integran las mesas a razón de un candidato por cada 55 segundos, no, menos. Cada 55 segundos se resuelve una tacha. Cada hora 3.333 tachas, cada día 80.000 tachas. No duermen ninguno de los 3 días. De manera que se dedican full time a trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo aplaudo a un Jurado Nacional de esa naturaleza. Como ustedes saben bien, la Cátedra Perú y la Universidad de San Martín de Porres son un ámbito estrictamente académico. En consecuencia, no está en el espíritu, el interés, sino el debatir y de ninguna manera alentar a las locomotoras institucionales en lo que Enrique Bernales ha llamado un eventual choque, puesto que circulan, pero en sentido contrario en el mismo riel. Sin embargo, el doctor Echeverría, y con el perdón de Enrique, que le tocaba el turno, nos ha pedido una brevísima intervención. Sí, solamente para aclarar un punto respecto a la inscripción de los partidos políticos. Es verdad que hay 29 partidos políticos, pero es bueno señalar que solamente hay 4 partidos políticos nuevos. 25 de los 29 son partidos antiguos, adecuados a la ley. Y la verdadera razón por la que hay esa cifra es porque a esos 25 partidos no se le pidió las 130 y tantos mil firmas que sí se les ha pedido a los otros partidos. De manera tal que el jurado ya en diversas ocasiones ha levantado los cargos que se le imputaron este colectivo Manos Limpias sobre la verificación de los requisitos. El jurado hizo una verificación exhaustiva de los requisitos que le pedía la ley de partidos. La razón por la que hay 29 no es porque el jurado se le haya pasado por delante los partidos o no haya sido exigente en la verificación de los requisitos, sino porque las condiciones para uno u otro, de acuerdo a su adecuación o a su inscripción, no eran iguales. Solamente quería aclarar eso. Gracias. Muchas gracias. El turno del doctor Bernales. Reflexiones finales. Alguien tiene que poner el cascabel al gato, aunque en este caso va a ser poner el cascabel al chino, ¿no?
Bueno, efectivamente, ese es como una especie de fantasma que ronda, ¿no es cierto?, y que incrementa más las dudas y las suspicacias. Sin embargo, yo creo que la cuestión es sumamente clara. En primer lugar, porque la Constitución establece en la parte pertinente a las acusaciones constitucionales que, a consecuencia de ello y del antejuicio o juicio político que se instaura en el Congreso, éste está perfectamente capacitado para imponer como consecuencia de la acusación constitucional una sanción de carácter político, que puede ser una suspensión o que puede ser una inhabilitación por X número de tiempo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que por añadidura pudieran existir. Por consiguiente, se da una situación perfectamente constitucional en aplicación del artículo 100 de la Constitución, según el cual Fujimori, que recordemos, siendo presidente del Perú constitucional, aunque la banda presidencial, la banda constitucional nunca le interesó mucho al presidente, primero dio un golpe de Estado y la segunda vez fugó, ¿no es cierto? Salió del país con un pretexto, se quedó afuera, renunció por fax, ¿no es cierto? Y, claro, frente a estos hechos, evidentemente, había una inconducta, un conjunto de infracciones a la Constitución que merituaron la inhabilitación, en su caso, por un tiempo de 10 años, para ocupar cargos públicos o políticos, sean aquellos que se originan por la vía de una elección o por la vía de una designación. Es decir, y como lo principal es lo que ajusta y orienta la estructura del conjunto de las cosas, evidentemente nadie puede suponer que una persona puede presentarse como candidato a un cargo que está impedido de asumir y de efectivamente ejercer. Por consiguiente, hay una inhabilitación, que es una sanción política, y al costado de ello hay procesos abiertos que se están viendo ante los tribunales ordinarios. A través de una acción de amparo, el Tribunal Constitucional conoció este caso. Y hay un fallo del Tribunal Constitucional que, en primer lugar, como no podía dejar de ser, ratifica la capacidad del Congreso para inhabilitar a un ciudadano a consecuencia de un procedimiento de acusación constitucional, determinándose en ese extremo que la decisión es ciertamente legítima y que por consiguiente, siéndolo, no, efectivamente, el ciudadano que está sancionado en esos términos no puede presentarse a un proceso electoral, ni mucho menos pretender ser candidato para un cargo que definitivamente no puede ejercer. Este fallo del Tribunal Constitucional, como ustedes comprenderán, es un fallo definitivo. El Jurado Nacional puede tener muchas atribuciones, pero 10.000 lecturas que le diese al artículo 142 y al 181 no podrían determinar jamás que el jurado tuviese capacidad y competencia para revisar una decisión del Congreso de la República, que además está contenida y ratificada en los alcances, naturaleza y atribuciones del cargo en un fallo del Tribunal Constitucional. Porque si no, sí que estaríamos en la República totalmente al revés. Un jurado que defiende que sus fallos no son revisables, pero que sí pretendería, en el caso supuesto, revisar un fallo del Tribunal Constitucional. De tal manera que para quienes se preocupan por la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones pudiera inscribir la candidatura del señor Alberto Fujimori, si es que viene al Perú, que lo tengo en duda, porque quien corrió una vez a la Embajada del Japón y otra vez la maratón lo llevó hasta el Japón mismo, difícilmente va a regresar. No veo cómo
y en base a qué argumentación jurídica podría el jurado inscribir esa candidatura, lo cual no cuestiona el derecho de los partidos que se aglomeran en torno a él, ¿no es cierto? Si cumple nueva mayoría, cambio 90, para que efectivamente puedan presentar otras candidaturas. Donde yo sí veo el riesgo es más bien en la vía del amparo, porque allí sí efectivamente podría perfectamente procesarse, es decir, buscarse un juez, ¿no es cierto?, que ese juez denegado la inscripción de la candidatura, efectivamente, si niega, puede ir a la Corte, a la Sala Constitucional y así sucesivamente, hasta tal vez llegar a el Tribunal Constitucional y quién nos dice a San José. De manera que creo que es al revés, creo que mayores garantías está en pensar que el Jurado Nacional no está en capacidad de inscribir y que más bien podría haber hipotéticamente interés en las organizaciones políticas que apoyen a Fujimori en recorrer la vía del amparo. Gracias. Zenaida Solís ha pedido una repregunta muy puntual. Muy puntual y cortita. Yo escuché por lo menos a 2 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros anteriores, no a los actuales, decir, ya que le pusieron el cascabel al gato, que Fujimori estaba inhabilitado para presidente, no inhabilitado como candidato, y que eventualmente, llegando a la mesa de partes, a través de su personero, tendrían que aceptar su ingreso, el expediente. Pregunto al doctor Echevarría, ¿el Jurado Nacional de Elecciones entiende que la habilitación a Fujimori es también como candidato y por lo tanto está impedido de ingresar un expediente en mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones o no lo entiende así? Gracias. Creo que toda esta tarde y noche hemos estado discutiendo sobre la importancia de preservar y conservar y respetar los derechos fundamentales de las personas y un debido proceso. Y aunque la gente no lo entienda y sea un poco difícil de procesar, el jurado no puede adelantar opinión sobre temas puntuales que puedan llegar a la institución. Yo sé que... Le ruego guardar silencio para escuchar la respuesta, por favor. Yo sé que eso es difícil de entender, pero el doctor Alba no me va a dejar mentir, es una de las garantías de la Administración de Justicia. Entonces, desgraciadamente yo no puedo contestar esa pregunta, además es una cosa que el Pleno tiene que resolver. Y ya en mi anterior intervención traté de ser bastante gráfico para que puedan quedarse tranquilos, pero no puedo dar una respuesta sobre el particular. Enrique Bernales. Vamos a hacer un ejercicio sobre el supuesto negado de lo que he dicho anteriormente, que el jurado no está en capacidad de inscribir. Pero supongamos, supuesto negado, que sí inscribiera, ¿correcto? Pensemos entonces en el curso de los hechos a partir de esta inscripción. Un candidato inscrito tiene que inmediatamente ponerse en la cédula electoral. Si está en la cédula electoral, significa que ese candidato puede hacer campaña. No solamente puede hacer campaña, sino que además, ¿no es cierto?, el día de las elecciones la gente votará por él. Y el jurado tendría que hacer el cómputo correspondiente. Sigamos con el ejercicio. ¿Quién nos dice que a lo mejor ese candidato así inscrito, que hace su campaña, que tiene su signo en la cédula electoral, gana las elecciones? El jurado tendría que proclamar que es el presidente de la República. ¿Y todo esto para qué? Para que después finalmente no pueda ejercer el cargo porque está inhabilitado. El derecho en ningún caso puede perseguir el absurdo. Lo secundario y accesorio en derecho sigue la suerte de lo principal. Una persona que está inhabilitada para un cargo electoral no puede ser candidato para ese cargo. Muy bien. Después de esta explicación que tenemos que subrayar, se circunscribe dentro de la reflexión académica en un ámbito universitario
Infortunadamente, estamos excedidos largamente en el tiempo. Sé que muchos de ustedes se quedarán con varias preguntas pendientes, pero les agradecemos de manera muy especial por su asistencia y en particular tanto a los señores expositores como a los señores panelistas. Muchas gracias por habernos acompañado.